Esto es Politics con acento. Soy Stephanie Ochoa. En esta edición, la voz de los expertos sobre la intensa ola de calor que afecta al país. Hablaremos sobre la incertidumbre por la renovación del TEMEC. Entrevista al candidato demócrata a la Cámara por Texas, Bobby Pulido. Analizaremos el impacto de las primarias de Nueva York a nivel nacional. Y un adelanto de la entrevista a Silvia Pasquel en el show de Piolín. Esto es Politics con acento. Esta semana el mundo vuelve a fijar su atención en Medio Oriente. Estados Unidos retomó ataques contra varios objetivos iraníes en respuesta a una nueva serie de ataques a Teherán contra embarcaciones comerciales que transitaban el estrecho de Hormuz. El alto al fuego firmado en Suiza el pasado 19 de junio parece estar muerto. El mundo enfrenta nuevamente la perspectiva de una guerra abierta en la región más estratégica del planeta. A continuación, lo más reciente del conflicto contra Irán. Menos de un mes sobrevivió el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, tras una serie de ataques iraníes contra 3 barcos comerciales que transitaban el estrecho de Hormuz entre el 7 y el 6 de julio. Washington impactó al menos 170 objetivos a lo largo de la costa iraní, a lo que Teherán respondió con ataques contra bases militares estadounidenses en Kuwait, Bahrein y Qatar. Las acciones militares también han venido con un nuevo intercambio de señalamientos entre las partes, en particular por parte del presidente Trump, quien elevó el tono de sus palabras contra el régimen iraní. Nice to deal with. They were strong people, smart people. I think actually they're smarter than the first and second group. But they're not radicalized and they're, looking to help their country. You want to know that they're scum, but they're bad people, very bad people. I think they're incompetent. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. There's something wrong with them. They're cuckoo. El colapso del alto al fuego vuelve a escalar los precios del petróleo e impacta negativamente a principales mercados financieros a nivel global. Tendencia que por ahora no se sabe hasta cuándo se extenderá, dado que la posibilidad de un nuevo alto al fuego permanece remota. Una inusual saga de mal tiempo ha afectado a millones de personas en los últimos días. Decimos que es inusual porque en la costa este del país fuertes temperaturas han dado paso a torrenciales lluvias e inundaciones repentinas. La intensidad de estos fenómenos atmosféricos severos ha cobrado la vida de más de 20 personas. Incluso puso en jaque por un momento la celebración programada por la Casa Blanca para conmemorar los 250 años de los Estados Unidos. El meteorólogo Albert Martínez nos cuenta qué hay detrás de esta saga de mal tiempo y lo que viene para los próximos días. Albert, gracias por estar con nosotros nuevamente. Un placer, como siempre. Albert, a ver, estamos enfocándonos ahora en las olas de calor. Hace solamente algunos días incluso tuvo que hacerse varios cambios en estos eventos y festividades del Día de la Independencia justamente por esta ola de calor. Mucha gente dice, esto ya no es como era el verano antes, hace algunos años. ¿Qué es lo que está cambiando, Albert? Porque estamos básicamente cocinándonos en nuestras ciudades. Bueno, vamos por partes. Estamos en verano y es ahora que tiene que hacer calor. Estamos en los días de más radiación solar, estamos en la canícula, así que es normal, entre comillas, ¿no?, que tengamos los días más calurosos del año. Lo que a veces es excepcional es la cantidad de gente que está bajo una alerta por calor. Y eso es lo que ocurría para las festividades del 4 de julio, que teníamos prácticamente a la mitad de la población, 180 millones de personas, bajo alerta en el centro y este del país. También tiene sentido porque es allí donde tenemos la mayor población concentrada, ¿no?, en la costa este y especialmente en el noreste, en la zona triestatal. En verano a veces ocurre que se queda la zona de alta presión, el anticiclón, estático, quieto durante unos cuantos días consecutivos y eso hace que se vaya caldeando el ambiente. La buena noticia es que eso siempre tiene una durada finita, puede durar 3, 4, 5 días, hasta una semana como mucho, pero luego siempre se termina retirando y es lo que ha ocurrido. ¿Y qué es lo que podemos esperar para el resto del verano, Albert? Normalmente sabemos que el verano por ahí de agosto, septiembre todavía se siente, ya octubre comienza a bajar esto, pero en medio de las consecuencias del cambio climático, ¿cómo se vislumbra este año? Eso no lo podemos saber, porque el cambio climático nos dice que sí que en el futuro
vamos a tener olas de calor más largas, más intensas y persistentes, pero no nos dice si va a ser este año, el que viene o el siguiente. Va a ser un cómputo general que podremos analizar si tenemos una conversación como esta dentro de 10, 20 años. Lo que sí que te puedo decir es que el mes de julio se presenta cálido en todo Estados Unidos, de costa a costa, con temperaturas máximas y mínimas que en general cuando terminemos el mes, los 30 días, estarán por encima del promedio. Eso no significa que vayamos a estar por encima del promedio cada día, pero sí el cómputo de todo el mes. Agosto se presenta también cálido, pero es importante este año recordar que tenemos el fenómeno del Niño en el Pacífico, que también aporta, ¿no?, ese calor extra sobre la costa del continente americano, sobre la zona del Caribe, con esos vientos cortantes. Así que este año vamos a añadir, ¿no?, un ingrediente más, ¿no?, a lo que sería el calor habitual de los meses de verano. Así que la recomendación es que la gente siga las directrices, ¿no?, cuando se activa un aviso por temperaturas extremas o una advertencia, ¿no?, por calor intenso, pues que lo tengan en cuenta, no realicen actividades durante esas horas de máximo calor, presten mayor atención a los mayores, a los pequeños, también a las mascotas, que no, la gente no me las pasee, ¿no?, a mediodía, porque el concreto, el asfalto, Ni con zapatitos. ni con zapatos ni nada. Yo siempre digo lo mismo, que tú sal descalzo a las 2 de la tarde en Phoenix, Arizona, a ver cómo está el concreto. Verás que te vas a quemar los pies, pues imagínate los animales. Y hablando de animales y de pasear, los autos. Es importantísimo siempre no olvidarnos nada dentro de un auto estacionado al sol, porque se convierte literalmente en un horno. Bueno, pendientes. Gracias, Albert. Hasta luego. En Venezuela sigue siendo crítica la situación derivada de la poderosa serie de terremotos que sacudió al país el pasado 24 de junio. El número de fallecidos supera los 3.500 y los heridos son más de 16.000. Las autoridades estiman que la cifra continuará escalando en la medida en que avance la remoción de escombros. Equipos de rescate de varios países se han ido ya al área del desastre, pero la comunidad internacional sigue acompañando al pueblo venezolano. Entre tanto, lo sucedido vuelve a encender las alarmas en la comunidad científica por situaciones como la de la falla de San Andrés en California, considerada una puerta sísmica, donde podría darse un megaterremoto que cambiaría para siempre el oeste del país. Lo platicamos con el doctor en ingeniería sísmica, Darío Rivera Vargas. Darío, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Darío, a ver, después de lo que vivimos en Venezuela, quedan muchas dudas de lo que podría suceder en otras áreas del continente donde también se registra pues esta potencialidad, ¿no?, de movimientos telúricos. Y me refiero específicamente al estado de California, por ejemplo, la falla de San Andrés. Hay preocupación. Pero, ¿qué implica esto? ¿Podríamos esperar alguna situación similar en el estado? ¿Podríamos ver movimientos? ¿Es probable? Bueno, hay que recordar que lo que tiene que ver con toda América, desde Chile hasta Estados Unidos, Alaska, pues estamos inmersos en lo que se le llama el anillo de fuego, ¿no? Es decir, una serie de placas tectónicas que están interactuando entre sí y que localmente en cada país pues generan ciertos movimientos, cierta actividad tectónica, caso de Venezuela, caso del mismo México y el caso de California en Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar que también los mecanismos locales en cada país, en cada zona de actividad tectónica, son totalmente distintos, ¿no? Lo que vivimos en Venezuela, pues fueron mecanismos de falla muy particulares, con ciertas características sismológicas. Me refiero a profundidad, a cómo es el ángulo de penetración de una placa con respecto a otra. Y bueno, en el caso de California, si bien es cierto que se tienen bien identificadas las fallas locales, con ciertos mecanismos también muy particulares que han dado lugar pues también a grandes terremotos que hemos vivido en el pasado. Entonces, por ese lado, si bien es cierto que sí existe actividad tectónica, pero hay que tomar muy en cuenta que los mecanismos de falla son totalmente distintos y en ese sentido se ve reflejado por la liberación de energía, por las intensidades de aceleración, que eso para nosotros que nos metemos a la parte de ingeniería sísmica es muy importante revisar cuál es la aceleración de la corteza terrestre, porque eso es lo que a final de cuentas genera daños en las estructuras. ¿Lo que sucedió en Venezuela deja alguna lección para poder, digamos, responder a este tipo de alertas o de emergencias de una mejor manera en otros países?
Bueno, yo creo que una de las lecciones que desgraciadamente nos deja cada siniestro de estas características es lo que llamamos la cultura de los sismos, ¿no? Es decir, que como comunidad estemos preparados, que como comunidad estemos bien informados, pero sobre todo el saber qué hacer durante y después de un gran terremoto, ¿no? Creo que cuando ocurren este tipo de cosas y desafortunadamente en Venezuela parece ser que no había la suficiente información. eh, Vamos, varios de los que sufrieron estos siniestros, pues tienen poca memoria en cuanto a lo que ocurrió en 1967, es decir, un país que desafortunadamente también pues goza de una gran actividad sísmica y es en ese sentido que lo que tenemos que aprender y lo que nos deja como lección es el estar preparados. En el caso de California, bueno, pues se tiene toda una historia de antecedentes de grandes terremotos. En consecuencia, pues se han tenido que implementar toda una serie de tecnologías, también medidas de protección civil, sistemas de alertamiento. En México, pues también después de lo que hemos vivido, pues nos ha dejado esa gran lección de que pues tenemos que tener estos sistemas de alertamiento, pero sobre todo también meter medidas de simulacros, el estar haciendo constantemente simulacros para que ante el aviso del alertamiento sísmica, ¿no? Dado una distancia de considerable del epicentro, pues podamos actuar en consecuencia y mitigar el riesgo. Entonces, creo que ese tipo de cosas es lo que desafortunadamente nos deja. Darío, te agradezco estos minutos. Muchas gracias y sigo a tus órdenes. Estados Unidos, Canadá y México han empezado a prepararse para renegociar los términos del Tratado de Libre Comercio, más conocido como TEMEC, tras la revisión del pasado 1 de julio. Ya Washington dijo que no va a renovar el acuerdo en su forma actual para los próximos 16 años. Lo platicamos con Enrique Perret, quien es director del US Mexico Foundation. Pero eso sí, no significa que este acuerdo va a terminar. Todavía tiene una vigencia de 10 años, hasta 2036. Enrique, gracias por estar con nosotros. Gracias, Stephanie, por invitarnos. A ver, Enrique, en el calendario está la fecha del 20 de julio como esa fecha esperada, pero hemos escuchado mucho de los límites o fechas límite y en realidad esto ha sido un proceso, ¿no? La renegociación o negociación del USMCA, el TEMEC, implica más allá que solamente decir continuamos o no. Sí. ¿Qué esperamos de esa reunión trilateral del 20 de julio? Sí, a ver, todo ha sido una revisión más que una renegociación, pero obviamente en el marco de la revisión pues, se tienen que dar acuerdos. Y yo lo que he dicho mucho, Stephanie, es que, a ver, hay un proceso muy institucional. Entonces, esta reunión del 20 de julio que se llevará a cabo en la Ciudad de México, pues es ya parte de esa nueva revisión, de esa nueva renegociación, si le queremos llamar. Pero es bien importante porque al final del día es la certidumbre para las empresas. Ahora, mucho se ha escuchado en las noticias sobre la salida de Estados Unidos. Lo cierto es que el TEMEC todavía estará como está compuesto y en vigencia por 10 años más. Sí. Y después Estados Unidos verá si quiere o no quiere continuar, ¿no? Y incluso lo puede negociar en el Inter. Pero no es la primera vez que Donald Trump amenaza con salirse, ¿no? Sí. Lo hizo también con el anterior tratado, pero aquí hay muchas cuestiones. ¿El Congreso debe de autorizarlo también? ¿Se queda solo en narrativa política? ¿Cómo lo entiendes? Lo cierto es que el presidente Donald Trump o México o Canadá tienen la posibilidad de salirse del acuerdo en cualquier momento, siempre y cuando envíen esa carta de salida a su propio Congreso con 6 meses de anticipación. Y lo que vemos es que Donald Trump no está queriendo hacer eso, no está queriendo, digamos, salirse, sino está queriendo negociar, ¿no? O sea, no está de acuerdo con los términos actuales. El déficit con México ha crecido mucho, pero ha crecido para bien, porque Estados Unidos ha dejado de importar bienes de Asia y los está trayendo de la propia región. Y yo creo que eso es muy positivo para Estados Unidos. Creo que hay que construir la narrativa correcta de que hay prosperidad para los 3 países bajo este acuerdo. Y quiero que le expliquemos un poco a la audiencia qué implica el TEMEC. Sé que están los aranceles que él implementó el día de la liberación, que fueron revocados por la Suprema Corte, pero ¿qué quedó siempre protegido bajo el TEMEC? ¿Qué tipo de insumos, alimentos que normalmente consumimos? Sí. Mira, a ver, el TEMEC o desde el NAFTA del 94 es un tratado comercial de los 3 países para
proteger a esta región en temas de alimentos, en temas de cadenas de suministro, en temas de ciertas industrias como el sector automotriz. Arancel cero, en los primeros años fueron escalando para que las industrias se fueran poniendo al día, pero por muchos años vivimos con arancel cero y los que no cumplían con el acuerdo pagaban una tasa que se llamaba la nación más favorecida, que era muy pequeña. Sin embargo, el acero, el aluminio, los autos, las autopartes, que son parte de la cadena productiva y que además generan mucho empleo en los 3 países, y además necesitamos productos baratos, hechos con esos materiales. Bueno, la construcción ha subido por los aranceles aluminio, cobre. Totalmente, y el propio acero, ¿no? Los centros de datos, por ejemplo, que se están construyendo muchísimos en Estados Unidos. Hay componentes dentro de los centros de datos pues, que llevan acero y aluminio, y eso ha encarecido un poco y ha hecho menos competitivo, digamos, y eso impacta en el famoso affordability dentro de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que se ha ido avanzando, me parece que vamos en el camino correcto, creo que más lento de lo que esperábamos. Importante, bueno, seguiremos la conversación, Enrique, porque esto no termina aquí. No, Gracias. buenísimo. Gracias. Primera pausa en Politics con acento. Al regresar, entrevista al candidato demócrata a la Cámara de Representantes por Texas, Bobby Pulido. Y un análisis al resultado de las elecciones primarias en Nueva York. En el contexto de las elecciones de medio término de 2026, Texas es epicentro de una de las contiendas más reñidas y de mayor importancia para definir en manos de qué partido va a quedar el control del Congreso. Por ello, hacemos seguimiento a la campaña del demócrata Bobby Pulido, quien ha reafirmado su preocupación por la desventaja que enfrenta frente a justo su rival republicana. El candidato también nos habla sobre sus propuestas de campaña que incluyen del sector salud y también de migración. Bobby Pulido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un placer verte de nuevo ahora en tu tierra. Te vimos en esta convención demócrata, el arranque de una convención que tiene como objetivos movilizar a los votantes, movilizar a la base electoral demócrata en momentos donde estamos de cara a esas elecciones que se antojan bastante reñidas, ¿no? Y tú lo has estado trabajando en tu distrito. ¿Cómo ves la situación, el panorama general ahora mismo? Mira, el trabajo se tiene que hacer, no es fácil. En mi caso, pues dibujaron las líneas electorales para favorecer al otro partido. Lo hicieron, son sinvergüenzas. Lo hicieron así. Normalmente esos dibujos lo hacen cada 10 años con el censo, pero esta vez, después de 4 años, para ganar ventaja, dijeron, haga otra vez las líneas electorales, ¿no? Entonces, yo estoy en desventaja completamente. Pero soy de la idea de que, a pesar de que ellos van a dibujar esas líneas, pues todavía la meta siempre tiene que ser ganarte a la gente y convencerlos que tú eres un mejor ejemplo para ellos y un mejor representante. Entonces, mira, siento yo la impotencia como demócrata que tenemos. Aquí el Estado está controlado por los republicanos 30 años. 30 años. Entonces, sí siento la impotencia, pero yo soy de la idea, en vez de decir, me voy a quejar, no, te vamos a ganar. Y una de las formas en cómo estás llegando al terreno es, lo platicábamos con las quinceañeras. Sí. ¿Cuánta gente ha llamado a tu oficina para pedirte que vayas a su fiesta? Alrededor de 4,500 personas. 60% en el distrito. No podemos, obviamente, asistir a todas. Lo que sí hacemos es les mandamos un mensaje de video a todos. No importa si me invitaron en la Florida. O sea, mandamos ese mensaje. Y sí, o sea, hemos hecho casi unos 50 en el distrito. Obviamente nos queremos enfocar ahí. ¿Tú cómo ves este avance en las decisiones y la agenda migratoria de Trump? Mira, es obvio. Y me da una tristeza que mucha gente no lo ve.
no me gusta ni decir la palabra racismo, pero muchas veces, y siento yo que existe un miedo de ellos, que las minorías somos muchos y que vamos a ser más que ellos. Y existe ese miedo, que tienen miedo que el latino está creciendo mucho. Entonces de ahí vienen todas las tácticas agresivas hacia nuestra gente, ¿verdad? Y te estoy hablando, en el Valle de Texas hay muchas familias de estatus mixtos, donde tal vez los papás tienen su residencia, pero no son ciudadanos, pero inclusive están yendo a los trabajos a cuestionar y los detienen por 5 o 6 horas, aún teniendo su green card, o sea, su visa de su residencia. Somos gente buena, somos gente trabajadora, somos gente religiosa, de buenos valores. O sea, ¿por qué nos odian tanto? Oye, Bobby, si llegas al Congreso, te vas a enfrentar a un monstruo, ¿no? De senadores y congresistas del otro partido y va a tocar negociar. Y el tema de la economía es el tema que más le preocupa a todos en este país, hispanos y no hispanos. ¿Qué esperas tú hacer en los primeros días si llegas al Congreso? Mira, yo siento que tenemos un problema grave en este país con nuestro sistema de salud. Es muy triste que yo te pueda decir que yo tengo que ir a México para recibir el tratamiento médico, porque los precios son más accesibles. ¿Te toca ir a México? Claro, claro. O sea, imagínate, vivimos en un país de primer mundo, supuestamente el más rico del mundo, y es demasiado, demasiado caro. Y la verdad se están aprovechando de la gente. Ese es algo que yo siento que es prioridad. Y también reforma migratoria. Tenemos que buscar la protección para mucha gente que los trajeron aquí desde niños. Toda su vida han conocido nomás este país. ¿Y crees que eso sea posible, Bobby, con tanta Mira, resistencia que hay? yo te voy a decir, no es posible si estamos en la minoría y los republicanos están en la mayoría. Pero yo te voy a decir, mi compromiso es esto: si nosotros como de partido estamos en la mayoría, tenemos que dar prioridad a eso. Yo no soy de abrir las fronteras y dejar a todo el mundo entrar. No soy eso. Yo no creo en eso. Control. Tiene que haber control. O sea, yo nunca estoy diciendo lo contrario. Yo no soy alguien que dice, las fronteras, ábrelos todos que ven. No, 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 no. Tiene que haber control. Lo entiendo. Pero no es necesario la crueldad. Bueno, Bobby, si llegas al Congreso, seguramente el panorama está cambiando tan rápido que seguramente Sí. va a ser muy distinto al de ahora, pero estaremos pues muy atentos a ver cómo avanza esta contienda y que el mensaje que trae tu campaña le llegue a los votantes para que decidan, ¿no? Sí. Te agradezco mucho, Bobby. Igual. Gracias. Igual. Y a propósito de la contienda en Texas, pedimos una entrevista con la contrincante de Bobby Pulido, la congresista republicana Mónica de la Cruz, y su equipo nos indica que están haciendo seguimiento a la petición, pero aún no tenemos fecha confirmada para hablar con ella. Y de Texas nos vamos a Nueva York, donde el ala más progresista del Partido Demócrata tuvo su mejor desempeño electoral en años, en las primarias del pasado 23 de junio. 3 victorias de candidatos socialdemócratas impulsadas por el alcalde Zohran Mamdani hacen que Nueva York ahora empiece a ser considerado, como coloquialmente se le dice, la capital del progresismo en el país. Analizamos el fenómeno con Luis Miranda. Luis, gracias por estos minutos. Un placer que me tengas aquí. Luis, después de estas primarias en Nueva York, ¿cómo interpreta los resultados? ¿Como un cambio generacional o tal vez la necesidad de nuevas ideologías y propuestas? Yo creo que más y más los votantes se están frustrando de lo que está ocurriendo y que lo que está ocurriendo, el cambio no es rápido. Y eso hace que la gente entonces empiece a pensar, hay nuevo liderazgo que podamos escoger sin pensar en todas las consecuencias que eso trae. ¿Tú crees que la derrota de Adriano Espaillat fue una señal justamente de que la comunidad latina en Nueva York está experimentando este mismo giro generacional?
Mira, cuando tú miras los resultados de la contienda del congresista Espaillat, te das cuenta que fue una comunidad blanca que se ha mudado a ese distrito y que lo ha ido emblanqueciendo a través de las últimas 2 décadas, lo que causó la derrota. El congresista sacó la mayoría del voto latino, por lo menos ganó en todas las áreas que son latinas, pero claro, perdió voto de los jóvenes latinos y eso en combinación con el emblanquecimiento del distrito resulta en su derrota. ¿Tú crees que Zohran Mamdani es el nuevo poder detrás del trono del Partido Demócrata? Mira, no hay duda que el alcalde es probablemente la figura política que tiene más influencia en estos momentos en la ciudad de Nueva York. Lo vimos porque fue el apoyo que él le dio, por lo menos a par de los candidatos que ganaron, que yo no creo que hubiesen ganado sin el sello de que Mamdani estaba a su lado. ¿Qué le dice este resultado en Nueva York a Chuck Schumer sobre su propio futuro político? Es que la gente quiere acción rápida y quiere cambio rápido. Y si no lo consiguen, van a buscar gente que a lo mejor tienen muchísima menos experiencia, como es el caso de la persona que derrotó al congresista Espaillat, porque el cambio inmediato es más importante que pensar en las consecuencias más amplias de los oficiales electos. ¿Tú crees que el movimiento de Mamdani impulse un candidato con un perfil fuerte de izquierda de cara a las elecciones presidenciales de 2028? Nueva York no es los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York es la ciudad de Nueva York. Otros candidatos demócratas que tienen posturas menos radicales siguen ganando a través de los Estados Unidos. Lo que el Partido Demócrata tiene que conseguir para poder ganar es que siga siendo la casa donde muchas ideologías puedan convivir armoniosamente. Porque en Texas a lo mejor es un Talarrico que no es un candidato radical y en Nueva York es un Mamdani que es un candidato socialdemócrata. Luis, gracias por estar con nosotros. Esto es Politics con acento. Al regresar de una breve pausa, hablaremos sobre una difícil situación que enfrentan migrantes en Tennessee y un reporte especial sobre el renovado fervor por la selección mexicana de fútbol a raíz de su desempeño durante el Mundial. He venido a mi oficina en la capital. Lo que ocurre en Washington, en tu estado o en tu ciudad termina impactando tu hogar. Gina. It's great to be here with you, Stephanie. En Politics con acento conectamos la política con la vida real de nuestra comunidad, porque cuando estás informado tienes el poder de decidir. Acompáñanos todos los domingos y forma parte de la conversación. Soy Stephanie Ochoa. Una dramática situación afecta a centenares de familias inmigrantes en Tennessee que tienen hijos con enfermedades crónicas. El 1 de julio entró en vigor una nueva ley que exige reportar a toda persona sin estatus legal que reciba beneficios gubernamentales. Consecuentemente, por buscar ayuda médica, pacientes indocumentados quedarán en la mira de ICE. Lo conversamos con el abogado Efren Olivares. Efren, sin duda, cuando una ley impacta a los menores, a los niños, esto se torna todavía mucho más delicado. Y en este contexto, el tema de su salud y limitarlos es aún más cruel. Pero lo que estamos viendo con esta ley es básicamente estos limitantes. ¿Tú crees que esto viola la Constitución al obligar a médicos, a una enfermera, a hacer trabajos de un agente de ICE al registrar a los menores que no tienen documentos?
Así es una ley ya de por sí problemática. La ley lo que dice es que personas adultas que reciban beneficios del Estado tienen, si las autoridades estatales determinan que esa persona adulta no está en el país legalmente, van a mandar su información a las agencias migratorias. Aplica únicamente para personas mayores de edad y es problemática. Pero lo que el Departamento de Salud está haciendo es, han emitido esta nueva norma específicamente para menores de edad, que dice que si reciben cualquier servicio estatal y sospechan que su estatus migratorio no es regular, tienen dos opciones. O su información va a ser transmitida a ICE o dejan de recibir los servicios médicos. Ahora, eso no lo requiere la ley. Y sí viola la Constitución lo que el Departamento de Salud está haciendo, porque hay una ley federal que dice cuáles son los beneficios médicos que se pueden denegar en base al estatus migratorio. Y esos son todos los servicios médicos que se pueden denegar. Todo lo demás, los estados no pueden rechazarlos en base al estatus migratorio, y eso es lo que el estado de Tennessee está haciendo para cientos de familias y niños menores de edad, en muchos casos bebés, con discapacidades, con cánceres, con algunas de las enfermedades y condiciones más graves, y son las personas más vulnerables, y la verdad a mí me parte el corazón que se estén ensañando con niños y niñas migrantes tan vulnerables. Efren, háblame un poco de las herramientas legales que ya organizaciones e incluso a través de tu trabajo también se han impuesto para poder frenar esta ley. Así es, la ley, esta norma más bien, estaba programada para entrar en vigor el día 1 de julio, la semana pasada, pero se presentó una demanda por parte del Programa Nacional de Servicios de Salud, así como el Centro de Tennessee por la Justicia, y lograron detenerla. Entonces, por ahora hay una orden de una corte estatal en Tennessee que prohíbe que esa norma entre en vigor hasta el 10 de julio. O sea, quedan 3 días más y luego esperamos a una nueva orden de esa corte para ver qué determina o si el Departamento Estatal de Salud entra en razón y desiste de esta normativa. Bueno, y como te decía, aunque lo hagan de buena voluntad, la pregunta aquí es, ¿ellos estarían incurriendo en un delito, en un crimen, al ayudar a un menor de edad que necesite pues atención médica a pesar de no tener documentos? Bueno, el Departamento de Salud de Tennessee también les envió notificaciones a algunas clínicas, diciéndoles que algunos de sus pacientes probablemente no tenían estatus migratorio, entonces que podrían ser referidos a ICE y al Departamento de Salud de Seguridad Pública del Estado. Entonces, sí lo estamos empezando a ver. Hasta ahorita yo no tengo casos reportados donde lo hayan hecho, pero están amenazando. Gracias por tu tiempo. Saludos igualmente. Y la selección de fútbol mexicana ha concluido su participación en el Mundial desafortunadamente. A pesar de su eliminación en octavos de final, expertos y aficionados coinciden en que el desempeño de la selección ha sido el mejor de su historia reciente. No en vano el fervor por la selección que reavivó la fe de todo un país. Atsiri Cárdenas nos tiene el reporte desde México. Por unos días México cambió las malas noticias por goles, cantos y abrazos. El quiere volar se hizo viral literalmente por todo el mundo. Aficionados rociándose espuma, simulando nadar en charcos, abrazando a desconocidos, bailando y cantando sin parar. Durante semanas la selección mexicana no solo ilusionó a su afición, también consiguió algo poco común, unir a todo un país. Fue una entrega total que yo nunca había visto, ¿eh? O sea, esa comunión entre afición y jugadores y selección nunca la había visto y fue algo espectacular. Tras el silbatazo final del domingo 5 de julio, la ilusión llegó a su fin. México cayó 3-2 ante la poderosa selección inglesa y se despidió del Mundial. Una eliminación dolorosa, sobre todo porque el Tri llegaba invicto sin recibir un solo gol y con la ilusión de romper por fin la barrera de los cuartos de frente del Tri no había logrado los resultados esperados. Se fue entre el reconocimiento de la afición y asumiendo también sabían que habían provocado algo extraordinario. Plazas, calles y estadios llenos, millones de personas celebrando juntas como hacía mucho no se veía en México. No me queda más que abrazar a mis compañeros y decirles gracias, porque lo dimos todo en la cancha, o sea, no hay nada que reprocharnos. Pero la ilusión que despertaron sigue más viva que nunca. Lógicamente que sí nos deja una ilusión de que se puede, de que el próximo Mundial, con esta base que hay de jugadores, se tiene una base
que promete, ¿no? Rafael Márquez ya es el nuevo director técnico, histórico capitán y 5 veces mundialista. Ahora uno de sus grandes retos es mantener la ilusión en millones de mexicanos. Regreso contigo, Stephanie. Tercera pausa en Politics con acento. Al regresar, les contamos sobre las nuevas reglas para los préstamos educativos Pell Grants y fuertes medidas contra dispositivos móviles en escuelas de Los Ángeles. El Distrito Público Escolar de Los Ángeles, el segundo más grande del país, acaba de adoptar nuevas restricciones para el uso de dispositivos electrónicos en las aulas. Para el próximo año escolar, los alumnos de preescolar y primeros grados de enseñanza van a reducir al mínimo el uso de las pantallas. Los demás niveles escolares también tendrán fuertes restricciones al uso de dispositivos digitales. Lo platicamos con Elmer Roldán, él es director ejecutivo de Communities in Schools of Los Ángeles. Elmer, gracias por estos minutos para Politics con acento. Gracias a ti. Elmer, esta parece ser la idea, ¿no? La regla escolar que muchos padres de familia han esperado por mucho tiempo. Además, ellos influyeron mucho en esta iniciativa para poder controlar a los menores en su uso de pantallas, que sabemos tiene consecuencias no necesariamente positivas a largo plazo. Pero platícame, ¿cómo se vislumbran los resultados? ¿Qué es lo que se espera, ¿no?, de esta iniciativa y cómo también empezaron a trabajarla? Sí, el Distrito Escolar de Los Ángeles fue el primer distrito que lanzó esta política diseñada para no solo ponerle restricciones, pero limitar severamente el uso de tecnología. Y esto ha sido estudiado y los expertos, los pediatras, sugieren de que los niños, especialmente jóvenes, pasen menos tiempo enfrente de sus pantallas porque estamos viendo que está causando muchos daños, no solo emocionales, mentales, falta de sueño, pero también limita la socialización, o sea, cómo es de que manejan las relaciones, no solo con sus compañeros de escuela, pero también con los adultos. Entonces, basado en todos estos estudios que se han hecho y nosotros mismos que trabajamos con estudiantes, vemos cómo impacta a los estudiantes, fue la razón por la cual se lanzó esta iniciativa. Elmer, ¿qué esperarían de los padres de familia? Porque entiendo que esto se aplicará en las aulas, pero sin duda el rol que juegan los padres de familia para también implementar alguna normativa en casa puede ayudar justo a conseguir los resultados esperados. Pero, ¿cómo trabajan con las familias? Fíjate que los padres han elevado también estas quejas a los maestros, a las escuelas, al distrito escolar directamente, porque lo que hemos visto es de que los maestros han utilizado la tecnología demasiado. Entonces hay ciertos casos donde los padres han sido los que han visto que sus hijos están enfrente de una computadora 6, 8, 10 horas haciendo tareas y cada profesor, cada maestro les está dando tareas que utilizan la tecnología. Entonces los padres ellos mismos han elevado que han visto los problemas de que los estudiantes no están involucrados en otras actividades porque pasan mucho tiempo enfrente de las pantallas. Pero claro, como te digo, la Asociación Americana de Pediatras le recomienda a padres que limiten cuánto tiempo están los niños enfrente de las pantallas. Por ejemplo, a los niños de 6 años y menores de esa edad deberían de estar enfrente de una pantalla solo 1 hora al día. Y si son de 6 a 18 horas, 18 años, solo deberían de pasar 2 horas enfrente de una pantalla. Me parece un muy interesante iniciativa, experimento, así que vamos a ver cómo avanza. Elmer, estaremos muy pendientes a los resultados que esto genera en las aulas, por el bien de los menores y por supuesto de su educación. Así que te agradezco muchísimo estos minutos. A ti, Stephanie, muchas gracias.
El Departamento de Educación ha puesto en marcha nuevas reglas para los préstamos estudiantiles para la educación superior, conocidos como Pell Grants, que por más de 5 décadas han permitido a millones de personas completar su sueño de tener una educación superior. Pero a partir de ahora hay nuevos topes de financiación, así como nuevos recursos para carreras técnicas de corta duración. Lo analizamos con Yesenia Caraballo. Ella es experta en admisiones universitarias. Yesenia, gracias por tu tiempo. Saludos, gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Yesenia, este es un tema importantísimo para millones de estudiantes que están pensando en su futuro en la universidad. Y los nuevos cambios de los Pell Grants sin duda podrían impactar a la comunidad latina. ¿Cómo ves el panorama a rasgos generales? Bueno, pues en realidad con estos nuevos cambios existe mucha preocupación, principalmente entre padres de estudiantes de nuevo ingreso que están como un poco desorientados de qué es lo que está pasando. Incluso las mismas universidades todavía están como acomodándose dentro del proceso, por lo que hay algunas respuestas que todavía no las tenemos a la mano y que se van a ir tardando en llegar. Sí existe preocupación, ya que, por ejemplo, los estudiantes de nuevo ingreso, pues los padres muchas veces tomaban préstamos estudiantiles para poder cubrir esa cantidad, ¿verdad? Para poder financiar esos estudios. Y pues ahora hay unos límites, hay unos cambios en elegibilidad para becas Pell, hay unos cambios en los topes de préstamos directos y préstamos para padres, que es bien importante, ya que esto afecta a todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes que van a maestría o a grados, ¿verdad?, profesionales, como doctorados en medicina y otras áreas. ¿Qué consejo le darías a un estudiante latino de primera generación cuya familia gana entre $30,000 y $60,000? ¿Todavía vale la pena insistir en la ruta de la educación superior? La realidad es que hay que comenzar a prepararse con mucho tiempo. Muchas universidades ofrecen becas por méritos académicos que no están basados en necesidad financiera. Por lo tanto, aquí la clave es que los estudiantes y las familias puedan comenzar a orientarse desde etapas tempranas. No debes esperar al grado 12, ¿verdad?, para empezar el proceso universitario. La preparación comienza desde que el estudiante está en high school e incluso antes. ¿Por qué? Porque mientras más fuerte sea el perfil del estudiante en términos académicos, extracurriculares, en términos de preparación para esa carrera, mayores oportunidades tiene ese estudiante de poder recibir otras becas por méritos académicos, por áreas de estudio, becas externas de fundaciones, de entidades. Pero claro, el estudiante debe estar preparado y eso toma tiempo y estrategia. Por lo tanto, la clave es poder empezar a orientarse desde etapas tempranas y sobre todo aplicar a universidades que sean financieramente viables. ¿Consideras que esto afecta desproporcionadamente a las comunidades latinas? Entiendo que pudiera afectar en general a todos los estudiantes, porque las disposiciones y los cambios son para todo el mundo. Entonces, incluso, ¿verdad?, estudiantes que no sean latinos también se van a ver afectados. Ahora, si vamos a la parte económica, ¿verdad?, sabemos que hay unas desventajas en términos económicos en algunas minorías, y ahí es que viene la parte de que sí afectaría quizás más a algunos grupos de minoría, porque claro, si tenemos una desventaja económica, tenemos un sobrante mucho más alto que cubrir de estudios universitarios y las familias van a necesitar esos préstamos. Entonces, uno de los cambios más importantes es el cambio en préstamos para padres, que antes los padres podían tomar literalmente toda la cantidad que necesitaran para cubrir. Si un estudiante tenía que pagar $30,000 al año, el padre podía coger los $30,000 y poder entonces cubrir ese sobrante o esa cantidad. Ahora no, ahora hay un límite de $20,000. Por lo tanto, si el sobrante del estudiante excede esos $20,000 que sus padres pueden tomar prestado, ¿de dónde van a sacar la otra cantidad, verdad? Hay que buscar estrategia, hay que buscar formas de encontrar maneras para financiar la universidad, y ahí es que viene la preocupación de las familias, porque esto lo ha tomado como por sorpresa. Gracias, Yesenia. Buen día. Bueno, siempre a la orden. Cuídense mucho. Cuídate. Bye. Bye. Última pausa en Politics con Acento. Volvemos con un adelanto del show de Piolín. Recuerda que tú también eres parte de la conversación. En Politics con Acento queremos escucharte. Escríbenos a través de nuestra línea de WhatsApp. Queremos construir contigo, escucharte y resolver todas esas dudas que le importan a ti, a tu familia y a tu comunidad.
hemos llegado a nuestro tradicional avance de las entrevistas que nos trae el show de Piolín. Esta semana tiene una leyenda de la actuación mexicana, como no, la actriz Silvia Pasquel, reconocida por sus actuaciones en telenovelas como Mi destino eres tú y Manantial. Adelante, Piolín. Pero, Silvia Pasquel, ¿qué es más difícil para una mujer? ¿El poder triunfar en Estados Unidos o en México? Pues mira, las cosas han cambiado, creo, desde la pandemia. La manera de ver ya las carreras de todos ha cambiado porque la tecnología ha venido a revolucionar en muchos aspectos. Pues esto, ¿no? El ser famoso o el ser conocido. Yo ahorita con con la tecnología, pues me sorprendo que tengo fans en Australia, en Japón, en Dubái, lo mismo que en Centroamérica, Sudamérica, que en Canadá, que en Estados Unidos, que en Europa, porque en fracción de segundos llegamos a tantas partes, a tantos países, que yo me sorprendo de verdad de lo que puedes hacer con las redes sociales ahora. Es muy diferente cómo nos manejamos. Desde lo que vino en la pandemia, que todos estuvimos encerrados, y que te voy a decir una cosa, hay que darle gracias, la humanidad debería de dar las gracias, porque el 99.99 del contenido que se dio para la diversión y entretenimiento de todos los que estábamos encerrados fue el ambiente artístico, porque fuimos nosotros los que empezamos con los streamings, con los conciertos, con los pláticas, clases, obras de teatro en Zoom, que eran puros cuadritos, conciertos desde tu casa, desde el jardín de tu casa. O sea, se abrieron una cantidad de posibilidades de difusión de los materiales de lo que uno hace, que pues mira, yo tengo más de 1 millón de seguidores en TikTok y soy una señora de 75 años. Y hablando de eso, en Instagram también tengo ya casi 1 millón. Y digo, pues, haces lo que le gusta a la gente de contenido, pues para llegar a más público. ¿y qué piensas de las mujeres que ahora ya se están metiendo también al ambiente político? Siempre ha existido hombres y mujeres en la política. Ahora hay más, claro, porque también pues ya hay un poco más de apertura, digamos, de posibilidades y de puestos. Se han abierto más puestos hacia que puedan ocuparla las mujeres, ¿no? Pero siempre ha habido, la mujer siempre se ha manifestado. ¿Qué consejo le puede dar Silvia Pasquel a la mujer que está buscando la manera de llevar a cabo sus sueños acá en Estados Unidos? Es que es difícil, mira, no sé si ahorita las circunstancias en ese país estén adecuadas como para poder pensar en empezar un proyecto. Creo que las personas que ya viven allá o que ya están allá como que tienen un poco más de posibilidades ¿sabes? De comenzar algo. Pero siempre la actitud de una persona es lo que determina todo. No importa el lugar, el tiempo, el momento, el idioma, las circunstancias. Cuando una persona quiere, da los pasos adecuados para hacer las cosas realidad. ¿Sí me entiendes? Hay a veces sueños que son más difíciles de conseguir que otros, ¿verdad? Pero pues eso ya es una evaluación personal. ¿Quién quiere tomar el mayor riesgo o el menor riesgo para poder cumplir sus sueños? Para ver la entrevista completa, tienes que ir al canal de YouTube del show de Piolín, donde habló también de la selección mexicana de fútbol, donde dijo, ¿qué le parece que Rafa Márquez es el nuevo entrenador? Y muchas cosas importantes de familia. Tienes que verlo. Se abrió su corazón en el canal de YouTube de Choplin. Stephanie, muchas gracias. Y recuerden, ¿a qué venimos? ¡A triunfar! Gracias a todos por su compañía. Recuerden que todas las ediciones anteriores las encuentras en las principales redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Que tengan una muy buena semana, pero no lo olviden, la cita es el próximo domingo aquí mismo. Soy Stephanie Ochoa.